Hola, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con estos temas que hemos estado viendo acerca de peligros o no peligros, las armas que podemos utilizar, así como también cada uno de los acontecimientos que pueden llegar a pasar a lo largo de nuestra vida. Y para eso, el día de hoy vamos a ver algo que sí está muy preocupante porque realmente sí está sucediendo a lo largo de nuestra vida y a lo largo del mundo, en lo cual tristemente estamos cayendo en un muy mal resultado. ¿Y a qué me refiero con esto? Con esto me refiero a lo siguiente. Nosotros nos parecemos a aquellos animales en los cuales se ven que hay en uno en un millón. ¿Y por qué es esto? Da la casualidad que a nosotros ya nos consideran como la juventud en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos muy conformistas y nos olvidamos de todas aquellas cosas que Dios hace con cada uno de nosotros. Realmente, y eso es triste, a nosotros como jóvenes, y digo nosotros porque cualquiera, hasta inclusive yo, hemos llegado a hacer este tipo de cosas. Realmente en algunos lugares y en algunas situaciones nos tienen a nosotros muy descuidados. Y no lo digo como para tratar de escudarnos. ¿Por qué descuidados? Porque realmente tanto nosotros nos conformamos como la gente se da por vencida con nosotros, ya viendo que realmente muchos ni siquiera prestan atención a las cosas, ni siquiera toman atención en las cosas que están pasando alrededor. Y digo esto más para englobar, ya que es muy raro que realmente un joven se quiera levantar, quiera adorar, quiera alabar y seguir a Dios sin rendirse, sin ser un cobarde o una cobarde para poder seguir a Dios. Y hasta ahorita hay como tal, y así como si lo habían escuchado en National Geographic o en otros documentales donde decían de ciertos animales que estaban en peligro de extinción, que nada más había ciertas cantidades, así es igual, tanto aquí en México como en el mundo. En varias iglesias, muchas personas, muchos hermanos, pues, he estado yo escuchando, no solamente de aquí de México, sino de otros lugares donde se quejan por esto, que nosotros somos conformistas, que nosotros somos muy descuidados, que ya ni siquiera nos importan las cosas. Y yo me pongo a pensar, ¿y no es que nos digan esto nos debe de importar? Realmente a mí sí me importa, puesto que a punto de cerca estaba yo de volverme al porcentaje común de que no me importaban las cosas, que me valiera gorro. Pero hubo algo en lo cual, y sí, uno por testimonio y cada persona que me esté escuchando aquí lo ha de tener igual por testimonio, que gracias a Dios por la gente que le ponen adelante, en el cual no te dejan rendirte, Dios te la pone para que de alguna u otra forma, con mano dura, puedas seguir tú y no te desvíes. Dirán por ahí, es muy difícil que nosotros como jóvenes podamos pasar todo este tipo de cosas. Háganme el favor. Realmente nosotros nos queremos escudar con las cosas que pasamos con que son muy difíciles, son muy complicadas, ¿no? El ser joven es una etapa muy, pero muy difícil. Pero realmente ante los ojos de Dios no es eso, porque los causantes de que se nos haga difícil esta etapa somos nosotros, ya que Dios nos pone un instructivo enfrente de nosotros para que lo sigamos y como todo aparato electrónico, todo teléfono, nunca leemos el instructivo. Se nos hace muy fácil agarrar y luego utilizarlo sin darnos a entender realmente qué y cómo lo podemos utilizar y cuáles son aquellos usos que nos está dando Dios en ese momento. Y para esto vamos a ver diferentes versículos y diferentes puntos en los cuales tenemos que poner ese punto de atención para así no nos volvamos
parte de esa juventud común y seamos más hacia los jóvenes que se dicen que son en peligro de extinción y que hagamos más cantidad para evitar y quitar esa frase. El perseguir la moda, las drogas, el alcohol, fumar, grupitos, retos, que se agarran mucho para poder descontrolarnos. Y realmente no hay ninguna persona que se llegue a zafar de todo esto, porque si te llegan a agarrar con, ¿cómo se puede decir? Con las defensas bajas, muchos en el momento en el que están desprevenidos y los agarran esos ataques y los dañan, se desvían y ya mejor prefieren no seguir adelante porque se creen muy indignos ante los ojos del Señor. Pero para esto vamos a recordar un poco más de nuestra historia, puesto que antes que nosotros hayamos nacido, Dios sabía cada uno de los planes que Él tenía para cada uno de nosotros. Y tristemente el estado actual de cada uno de los jóvenes que se está volviendo ya una costumbre es el siguiente, y eso lo hemos reflejado en Isaías 29:10, y dice, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo, Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. ¿Y a qué se refiere todo esto? Esto se refiere a una época en la cual ya cerró absolutamente Dios el conocimiento en cada una de las personas. Y esto no lo vemos a una época en la cual haya pasado esto, sino lo vemos a que este versículo se ve reflejado en muchos de los jóvenes, ya que muchos, y si les suena muy familiar estas frases, es mera coincidencia, ya que no solamente se dice por cualquier persona que uno llegue a conocer, sino porque ya es una frase común que si tú le preguntas a un adulto, a una autoridad, te va a contestar que estas frases las dice la gente. Y más los jóvenes de afuera e inclusive, tristemente, los jóvenes de la iglesia. Como un ejemplo, me vale. ¿Para qué? A mí no me importa lo que diga la gente. Es mi vida y ellos no tienen por qué estarse metiendo. ¿Yo preocuparme por eso? Prefiero mil veces hacer las cosas que hacen mis demás compañeros, que les va mucho mejor a lo que yo realmente estoy haciendo. Etcétera, 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 etcétera. O inclusive, si los punteamos más fácil, yo soy así, acéptenme, si no, ¿para qué me quieren cambiar si Dios no me ha cambiado hasta ahorita? Si nos vamos a ver cada una de estas frases y nos vamos a preguntarle no solamente a nuestros padres, a nuestras autoridades, nos podemos dar cuenta que realmente la juventud de ahorita, nosotros en general, se está perdiendo cada vez más y más. Y muchos lo están prefiriendo mejor a no hacer absolutamente nada ni lo que Dios les está permitiendo hacer con cada uno de nosotros. Y mejor prefieren esperarse a la otra generación a ver si es así, responde. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Cuál es uno de los mayores pecados del pueblo en ese momento en Israel? Y para esto vamos a ver Isaías 3:16 al 26. Y dice, asimismo dice Jehová, por lo cual las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeres de las narices, las ropas de gala, los mazoncillos de velo, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, el cinturón y cabeza rapada en lugar de las composturas del cabello, el cual de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura,
tus varones caerán en espada y tu fuerza en guerra. Sus puertas se entristecerán, enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. ¿Y a qué se refiere todo esto? Y una de las principales, que era a esta pregunta, la respuesta, ¿cuál era uno de los mayores pecados del pueblo de Israel? La moda. Ya lo veíamos anteriormente en otros videos donde yo mencionaba esto que se decía mucho en la Biblia acerca de aparentar cosas que realmente uno no es. ¿Y esto hacia dónde nos conduce? Y esto lo vemos en Génesis 6 del 1 al 3, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre vosotras. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vemos que hasta el día de hoy muchas personas ya no duran lo que antes llegaban a durar de 120 años. Y ahorita la mortalidad ya está muy reducida, pero muy reducida. Ya se puede decir que ya no hay tanta población que llegue a durar demasiados años. Dios nos pide un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de ser, no el conformismo, sino ser valientes en las cosas. Y en el momento en el que Dios nos llame a hacer las cosas, sin dudarlo, tal vez nosotros tenemos como esa duda de que qué es lo que vaya a pasar en nuestra vida. Pero se los digo, realmente es padre y es como que se siente esa adrenalina, esperar a aquel final que Dios tiene para esa parte o ese propósito que te mandó a hacer en ese momento. Porque uno no sabe qué se va a encontrar al final de la meta, si no es que empieza a cruzarla. Y sí, en todas las metas, en todas las carreras, va a haber algunos tropiezos, pero es de sabios que en el momento en el que uno se caiga, se levante, no que en el momento en el que uno se caiga, se quede ahí tirado, ya de plano dice, pues ya, ¿para qué? Si ya me lastimé, si ya me pegué, ya me hice un moretón, no, mejor ya no quiero seguir. Si vemos los ejemplos de los corredores, hay muchos que hasta inclusive llegan hasta el final y hasta el final y es cuando ya dicen, ¿saben qué? Ya no puedo. Y en el transcurso de la carrera, siempre a los corredores les dan unos electrolitos o comida. Imagínense, para nosotros esos electrolitos y comida es orar, leer la palabra e inclusive ponernos en comunión con Dios, teniendo esa fe y esa fortaleza en la cual uno cree que a pesar de todas las cosas que estén pasando, Dios nos va a ayudar. Tener esa fe como la de Débora en creer las cosas mucho antes de que lleguen a pasar. Y vamos a ver en este siguiente versículo, que es donde Dios nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer. Y dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se los pondré fácil y sencillo. ¿Quieren saber cómo se siente el cambiar, el no dar, ¿cómo se puede decir? Dar un camino correcto a lo que realmente están haciendo? Pregúntenle a su mamá cuánto le dolió salir, ahora sí que uno como niño, como bebé, que nosotros salimos de su vientre. ¿Cuánto le dolió? Y eso digan, ay, pues es que le pusieron anestesia. Pregúntenle cuánto le dolió esa inyección de la anestesia. Y así como a una madre le dolió, imagínense cómo le ha de estar doliendo a Jesús ver cada una de las cosas que uno está haciendo y que en el momento en el que ya estábamos ya a medio camino, preferimos mejor irnos por el lado más fácil, por el lado más sencillo y convertirnos en aquellas cosas que nunca debimos de haber sido. Ni aún así, de aquello vil, de aquello que de plano no valía nada, hay que recordar que Dios de ahí nos sacó
y aún como ahorita estamos, Dios nos sigue perdonando. Y es más de sabios ahorita arrepentirse que en el momento en el que uno entregue cuentas, uno empiece a ver cada una de las cosas que pudo haber hecho y que no lo hizo por preferir quedarse sentado o por simplemente preferir y que le valiera todas las cosas que estaban pasando a su alrededor o que estaba haciendo. Sí, se escucha muy duro, realmente se escucha triste que a muchos de nosotros ya nos consideran, hasta inclusive que uno vaya a una iglesia y que diga, no, es que los jóvenes ya no quieren responder, no es que los jóvenes ya no quieren hacer esto, no es que los jóvenes, ¿para qué? Si ellos ni siquiera le toman la importancia. O sea, en pocas palabras, ni resumida en una grosería que muchos pueden llegar a escuchar en la calle. O sea, no están diciendo todas las groserías que ustedes se imaginen. Por desobligación, desinterés, conformismo, apatía. Vamos a ver en el siguiente versículo que dice, en 2 de Timoteo 2:22, y aquí algo Dios nos recuerda y nos recarga. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Ser auténticos es ser una identidad propia que Dios nos dio, que somos hijos, no una copia barata de aquella persona, de aquella actriz que hemos visto en la tele, en alguna serie, de algún videojuego, inclusive de YouTube, sino cada uno tener su propia esencia, su propia identidad a comparación de otras personas y no quererse sentir realmente bien, ni como que se muestre ese ego cuando suenan aquellas palabras que a nosotros se nos puede hacer fácil decir, pero para Dios es como si les estuviéramos poniendo a Dios y a nuestros padres una daga en el corazón, un me vale, un igual pedir ayuda a las autoridades, ni siquiera me van a escuchar. No solamente las autoridades son personas, sino también es Dios, que a través de otras personas te va a estar hablando. O un sí, ajá, no me importa. ¿Para qué? El pedir ayuda a las autoridades es demasiado importante antes de que sea demasiado tarde, ya que no sabes si el día de mañana puedas o no despertar. Dios dice en su palabra que tenemos que vivir el día como si fuera el último. Al igual que hay un mandamiento muy importante en que se nos está olvidando, que si no lo cumplimos, no esperemos a que tengamos bendiciones en donde sea que vayamos. Y ese mandamiento es el de honra a tu padre y a tu madre. Y aun cuando fueres viejo, no se apartarán de él. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean de larga vida. Y vamos a terminar con este versículo, que ya se lo deben de saber, ya que es mucho el que lo he repetido. Y es en 1 Timoteo 4:12. Y dice, ninguno tenga en pocos su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y con esto pues vamos a terminar. Realmente, y esto hasta yo lo viví y lo sigo viviendo hasta ahorita, el que uno sea ejemplo no es como tal solamente que uno viva lo que dice, que uno actúe realmente lo que esté diciendo, sino que se vea a través de ti cómo Dios está obrando y que no estás obrando por ti mismo, sino que estás obrando gracias a las fuerzas que Dios te está dando, ya que no es por uno, sino es por la gracia de Dios el que tú sigues aquí. Al igual que realmente hay que ponernos a pensar, hay que ponernos a analizar si queremos nosotros ser parte del montón de aquellos chavos que les vale todo lo que pase, que aún así uno aquí hablando o cosas por el estilo, pueden decir, ay, ¿esta qué sabe? Uno está diciendo, y no solamente yo,
sino cualquier prédica que puedan estar escuchando en otros lugares, si buscan algo referente a los jóvenes, siempre hablan de cómo hacer, bueno, más en específico, si llegan a buscar una prédica que sea sobre los jóvenes que van hacia los papás, es uno que puede hacer para poder traer a su hijo, uno que puede hacer para poder ayudar a su hijo a seguir a Dios, cómo no se puede perder tu hijo, un hijo rebelde, infinidad. Uno tiene una búsqueda muchísimo, muy grande. Y tristemente en todo eso hablan muy mal de nosotros, ya que el que nos categoricen como jóvenes que les valen las cosas, conformistas, que son, no sé, muy apáticos, inclusive que ya están perdidos y los toman como un caso cerrado, ¿sí? No pueden, ya si intentaron hacer un buen de cosas de acercar o decir o actuar, o no han tratado de ser tajantes como ser una autoridad en el caso de los padres que no hayan tratado de ser así con nosotros, lo que puede Dios y lo que Dios va a ser tratarnos, pero no con un susurro o un hablar tranquilo, sino con un ladrillazo, y eso tristemente no va a ser tan grato como muchos lo llegan a esperar. Porque si Dios nos habla ya en la última vez, va a ser un jalón de orejas que te va a dejar la oreja roja. Entonces hay que ponernos a analizar y a ver realmente que este ejército de Dios, de guerreros, como jóvenes, cada vez se está queriendo perder más y más, ya que el diablo realmente sabe que nosotros somos los que le podemos dar más lucha. Entonces es de nosotros elegir si sí o si no podemos y queremos seguir a Dios. Dios no nos pone una pistola, pero también nunca nos va a dejar que nos perdamos, sino Él va a hacer todo lo posible para que lo sigamos y lo ayudemos en la obra. Pues bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden suscribirse en la parte de abajo, dejar un bonito like, al igual que estar al pendiente de la red social de Instagram y de los videos que vamos a estar subiendo a lo largo de la semana. Si es la primera vez que estás en el canal, te voy a dejar una tarjetita en la parte de arriba o en la descripción el video que vimos la semana pasada. Bueno, pues cuídense mucho y recuerden, ustedes saben, ¿son conformistas o no? Ya que estamos en peligro de extinción, cada uno de los jóvenes, ya sean hombres o mujeres, que sean guerreros para el bien. Cuídense mucho, nos vemos luego.